noche, tu resfrío ya fue. Refrianex es de Laboratorios Vago Ética al servicio de la salud. Gracias por seguir con nosotros. Parte, contraparte de lo que está pasando con este ambiente político rumbo a la elección. Un tuit del presidente Evo Morales que lo compartíamos con ustedes y otro tuit de respuesta del senador Ortiz. ¿Respecto a qué? A lo que fue la media luna, a lo que fue la lucha autonómica y también la pedida de explicaciones que se le hace al senador. Está con nosotros acá el senador Óscar Ortiz, candidato a la presidencia también por Bolivia, dice no. Bienvenido, un placer tenerlo acá, senador. Buenas noches, Priscila. Muchas gracias por la oportunidad. Bueno, ¿qué hizo usted y qué pensó cuando vio el tuit del presidente? Bueno, le respondí inmediatamente. Imagínense qué descaro de Evo Morales, ¿no? Yo pues siempre he actuado en el marco de la Constitución, Priscila, de las leyes. Por eso puedo mirar al país con la frente en alto. Tengo las manos limpias, la conciencia tranquila. Y eso al final lo que importa en la vida. Aquí, lamentablemente, el presidente Evo Morales no puede decir lo mismo. Todos sabemos que el supuesto caso de terrorismo fue el primer fake news de Bolivia, así en grande. Fue un falso complot diseñado para perseguir a quienes piensan distinto, a quienes le hacían oposición, pero en el que hubo muerte. Por eso el presidente Evo Morales también tiene las manos manchadas de sangre. Hubo muertes que son delitos de lesa humanidad, pues se llaman ejecuciones extrajudiciales, hubo detenciones arbitrarias, hubo persecución. Y yo decía, y eso es lo que creo que los ha molestado tanto, que como le pasó a Fujimori, cuando logremos el cambio de gobierno, hay una justicia independiente. Cuando yo sea gobierno, vamos a formar comisiones que van a investigar estos hechos. Y vamos a pedir que vengan, porque las Naciones Unidas tienen grupos de trabajo específicos para investigar las ejecuciones extrajudiciales y las detenciones arbitrarias. ¿Sería uno de los primeros pasos y decisiones que tome si fuera presidente? Bueno, vamos a luchar también contra la corrupción, que es otro tema que hay que trabajar, pero claramente hay que dilucidar todos estos problemas de gravísimas violaciones a los derechos humanos que se han cometido durante estos 14 años. Y yo también le decía al presidente Evo Morales, candidato inconstitucional y ilegítimo, que si es de pedir explicaciones, los bolivianos les pedimos explicaciones a él. Yo le vengo pidiendo que rinda cuenta por el tema de La Haya, y que él y el señor Mesa nos llevaron a esa aventura y perdimos el mar por segunda vez. También le pido que rinda cuentas por la corrupción. No es que no había corrupción antes, Priscila, pero la corrupción ha llegado a unos niveles que nunca habíamos conocido antes. Y por gran responsabilidad del gobierno, he presentado un estudio de que hay más de 100 decretos y 13 leyes que autorizan contrataciones directas en el nivel nacional. Por eso hoy presenté una ley de contrataciones directas, pero de contrataciones públicas, que busca minimizar las contrataciones directas solo a casos aprobados mediante ley y en situaciones de emergencia y todo lo demás por licitación. También yo le decía al presidente, bueno, que nos diga pues al pueblo, que explique por qué no respeta el voto del pueblo. No dijo que iba a respetar el resultado del referéndum. ¿No es esta la Constitución que él mismo promulgó, que él mismo impulsó? Y la está atropellando, la está violando. Y el otro tema que la escuchaba usted preguntar en la anterior entrevista, la altísima penetración del narcotráfico en los más altos niveles del Estado. Mire lo que está pasando. Qué vergüenza, ¿no? Estaba el presidente de Paraguay aquí visitando y al mismo tiempo en Paraguay sus fiscales descubriendo una nueva avioneta con casi media tonelada de cocaína. Yo no sé qué cara habrán puesto en las reuniones que tenían. Pero hace poco, que ni salió en Bolivia, en Jujuy también descubrieron otra media tonelada, en Brasil. Todo lo que se descubre fuera, Priscila. ¿Y por qué no se lo descubre aquí? Hay un tema ahí muy grave. El país ha gastado 230 millones de dólares en comprar radares. Y no los ponen en funcionamiento. Ya lleva 4 años este proceso. Si esos radares estuvieran funcionando, esas avionetas no podrían ir y venir como hacen, que hoy lo hacen libremente. Si me permite, senador, haciendo cita al tuit del presidente Evo Morales y pidiéndole una explicación a usted, hablando con el senador que nos visitaba hace instantes nada más, ¿cuál fue su participación en la lucha autonómica?
Bueno, como todos los que participamos en esa lucha, pues hacer parte de las movilizaciones, de hacer declaraciones públicas, como siempre se lo ha hecho, Priscila. ¿Como empresario? De forma transparente. No fue como ciudadano, no como empresario. Que además, ¿a qué me refiero como empresario? Además le voy a decir, yo entre el 2006 y el 2009 era senador. El 2008 y el 2009 era presidente del Senado, que fue el momento más duro. Fue el o sea que cada día de toda esa gestión yo estaba ante los medios de comunicación. Saben perfectamente todo lo que hacía. Tenía hasta seguridad del Estado que me seguían, bueno, me acompañaban, por así decir, día y noche. Entonces, es absurdo. Lo que pasa es que Evo Morales, hoy, frente a estas elecciones, está pues con problemas, porque una semana es un escándalo de corrupción, otra semana es un problema de narcotráfico. Si este es un gobierno ya en descomposición, ya no tienen que ofrecerle a la gente. Se han gastado el dinero de la gente. Nos están endeudando como nunca habíamos estado tan endeudados. Tenemos más de 3.000 millones de dólares de déficit todos los años, 20.000 millones de bolivianos de déficit. Bueno, y lo único que les importa es seguir en el poder a como dé lugar. Fíjense que durante este tercer periodo de gobierno, desde el 2015, el país ha perdido todos estos casi 5 años solo discutiendo alrededor de la reelección. Pero la reelección, ¿a quién le importa? A él y a su entorno. A unos cuantos yuncos, como dicen acá, que están usufructuando el poder. No es el problema del pueblo, el problema del pueblo es la salud, la educación, los empleos, la falta de oportunidades para la gente, para los jóvenes. Tenemos tantos jóvenes estudiando en la universidad y la incertidumbre es dónde van a trabajar. Claro que estamos contentos que estén en la universidad, pero deberíamos estar preocupados en tener una economía moderna, abierta, que se integre al mundo con las exportaciones, con las inversiones, para que se generen cada vez más fuentes de trabajo, cada vez más calificadas, cada vez de mayor calidad. Y sobre eso, hablando de la justicia, la economía y demás, es otra de las críticas que hace también el MAS a Óscar Ortiz, ¿no? Y dice, ¿dónde está la propuesta? Porque solo defienden y tienen un diálogo en torno al 21F y esto, y no hay propuestas. ¿Cuándo se va a conocer la propuesta en general de...? Pero claro que hay propuesta, por favor. A ver, ¿usted conoce acaso qué han hecho ellos? Corrupción. No, la propuesta de Bolivia dice... Despilfarro. Nosotros, en cambio, apostamos, y lo hemos hecho en los lugares donde hemos tenido gobernaciones, al desarrollo humano, al desarrollo económico, al desarrollo productivo. Ya lo hemos hecho, Priscila. Por ejemplo, en el departamento que yo represento, en la gestión del gobernador demócrata, es el único lugar donde hay casi 100% de energía eléctrica, casi 100% de agua potable, donde están los mejores indicadores de desarrollo humano. Y donde yo voy, ¿qué me dice la gente? Por ejemplo, cuando voy al Alto, queremos las industrias de vuelta. Yo le decía, yo lo primero que voy a hacer es un parque industrial aquí en el Alto. Y voy a crear condiciones para que el dinero del Estado se dedique a apoyar el desarrollo empresarial productivo a nuestras micros, pequeños y medianos empresarios. Y no como hace este gobierno, que se dedican a hacer empresas estatales donde se le ocurra al presidente por capricho, sin estudios, sin proyectos. Y claro, no funciona ninguna. ¿Cerraría varias empresas estatales? No, primero hay que hacerlas que funcionen como públicas. ¿Usted sabe que la mayoría de las nacionalizadas, o casi todas las nacionalizadas, siguen funcionando como privadas? Porque han dejado 1 o 2% de acciones de unos trabajadores y con eso hay gerentes nombrados por el gobierno, hay directores nombrados por el gobierno que no rinden cuenta a nadie. Cuando nosotros enviamos peticiones de informes desde el Parlamento, nos dicen que ellos son sociedades anónimas que no están sujetos a fiscalización. Y sin embargo el Estado se ha gastado miles de millones de bolivianos en pagar esas indemnizaciones. A las empresas públicas primero hay que hacerlas que funcionen como públicas, con licitaciones, que se sujeten a los salarios que tienen las estructuras salariales del sector público. Usted sabe que en el Banco Unión el gerente, según las respuestas que enviaron, ganaba, cuando hubo el escándalo de París, 70.000 bolivianos, en ese momento, 80.000 creo, casi 4 veces lo que ganaba el presidente en ese momento, amparándose de que supuestamente son una SA, una sociedad, pero sin embargo son un banco público. Entonces, pongámosle las normas al sector público primero. Después habrá que institucionalizarlas. No son pues para que entre el sobrino, el ahijado y todo de quienes están gobernando, como sucede ahora. Habrá que hacer carreras profesionales. Y también habrá que ver, yo siempre digo, que habrá que fusionar varias, ¿no? Porque hay una
población, por así decir, de burocracia que nos cuesta a todos los bolivianos y que no se justifica. Por ejemplo, ¿será que YPFB tiene que tener 9 filiales? Antes YPFB tenía una gerencia de exploración. Hoy tiene 3 empresas explorando y además explora la casa matriz. Y cada una de esas tiene administradores, gerentes, directores. Bueno, así se está yendo la plata del Estado. Y lo peor de todo es que no encuentran nada. YPFB en todos estos años lo único que ha hecho es construirse edificios. Aquí creo que hay 3 o 4 nuevos en La Paz. En todo el país han hecho nuevos edificios, pero no han encontrado ningún campo nuevo. ¿Cómo entiende usted entonces los anuncios de nuevos ductos a Paraguay, a Perú, a la Argentina? ¿Cómo ve estos anuncios hechos por el presidente y YPFB? Puro charla, puro fantasía. Pero no son realidad. No son, pues, pero si no ve que estamos exportando ya la mitad, no ve que Argentina ya nos compra 10 millones de metros cúbicos 7 meses al año y los otros 5 va a subir a 18 y el contrato decía que nos tenían que comprar a 27 a estas alturas. Ahora, ¿por qué nuestro gobierno aceptó que bajar esos volúmenes si teníamos asegurado que nos iban a comprar más? Porque no les cumplíamos. Y porque ya había las discusiones de las multas. Mire, estamos ya en pleno junio. En 6 meses se acaba el contrato con el Brasil. No hay negociación todavía. ¿Qué vamos a hacer? Se nos estamos quedando sin mercado porque han perdido la confianza en nosotros. ¿Usted no ve que hay nuevos mercados en estos anuncios? No hay nuevos mercados. La realidad es que no hay nuevos mercados. La realidad es que hoy nos estamos quedando con mucho gas sin explotar porque no hay a quien exportarlo. Y en función de eso estamos importando mucho más gasolina. Entonces estamos en el peor de los mundos. Tenemos cada vez menos ingreso de divisa porque exportamos menos y cada vez más salida de divisa porque hay que traer gasolina. ¿Cuál es el resultado? Las reservas cada vez más bajas. Y se la pasan haciendo medidas de contabilidad creativa. El último, que ya es una irresponsabilidad, es haberse tomado el encaje de los depósitos en dólares para con eso financiarles a los bancos liquidez en boliviano. El encaje es para respaldar los depósitos, no es para que anden haciendo ese tipo de medidas. Pero antes habían agarrado el fondo de protección al ahorrista, lo bolivianizaron y se quedaron con los dólares para que suban las reservas. Antes agarraron el fondo de exploración petrolera, también lo bolivianizaron, se quedaron con los dólares para que suban las reservas. El FIMPRO, el Fondo de Inversión Productiva, hicieron lo mismo. Todas esas son medidas que en el fondo ya comienzan a afectar entre la gente que sigue la economía boliviana las señales de cualquier seriedad. Bueno, estos son temas mucho más macros. Si hablamos de un tema que le toca a la gente, cuando hablamos de un segundo aguinaldo, ¿qué va a hacer Óscar Ortiz con este segundo aguinaldo? ¿Lo va a respetar? ¿Lo va a anular? ¿Sabe qué pasa, Priscila? ¿Sabe cuántos bolivianos trabajan en el sector formal? 1 millón de los 11. Para 1 millón es que hay la discusión del segundo aguinaldo. Para 1 millón es que hay la discusión de los incrementos salariales. El resto trabaja en la informalidad. Ellos no tienen incremento. Ellos no tienen doble aguinaldo. No tienen derecho. No tienen caja de salud. No tienen jubilación. Ese es el tema de fondo de Bolivia, Priscila. Obviamente, el doble aguinaldo, si hay condiciones económicas, se lo pagará. Pero no le resolvemos el problema a la mayor parte de los bolivianos. O sea, ¿modificaría cuáles son las situaciones favorables para el país? O sea, que no sea 4.5, digamos. No, y también depende de las condiciones económicas, solo que nadie cree que el MAS cuando es año electoral le sube un poco al crecimiento para quedar bien, digamos, ¿no? El problema, Priscila, es ¿qué hacemos con todos los otros bolivianos que no tienen un empleo formal? Y por lo tanto toda esta discusión les es absolutamente ajena. Pero peor aún, no tienen acceso a la salud, no tienen acceso a la jubilación, no tienen ninguna seguridad y estabilidad. Por eso es que el gran desafío de Bolivia es desarrollar un plan de creación de empleo formal. Y eso es parte de nuestro programa de gobierno. Pero para eso usted tiene que apoyar a los sectores que crean empleo. Hay que apostar a las exportaciones. No podemos seguir pensando que solo vendiéndonos entre bolivianos vamos a salir adelante. Y somos solo 10 millones. Y además con muy pocos ingresos. Tenemos pues que desarrollar esto que le digo que me dicen cuando voy al Alto. Me dicen, queremos que vuelvan las industrias. ¿Dónde trabaja esa gente? Hoy están de vendedores ambulantes los que antes tenían un trabajo estable en una industria que se dedicaba a la exportación. Ya no existe. O lo que yo le mencionaba,
a usted creo en otra oportunidad, esta cosa que a mí me tiene muy impresionado, que es el fenómeno de la industria de desarrollo y exportación de software en Cochabamba, donde hay 5.000 ingenieros de sistemas, jóvenes bolivianos, desarrollando software para la exportación. Podrían ser mucho más si hubieran mejores condiciones. Esa es la economía a la cual tenemos que apostar hacia el futuro. Pero mientras tengamos un gobierno que solo piensa en la reelección, que se gasta todo el dinero en unas empresas que no están funcionando y que encima establece condiciones para la corrupción, donde todo tiene sobreprecio, donde todo se negocia. Por eso es que esta ley de contrataciones que he presentado busca acabar con estos negociados de los contratos y busca además abrir a la transparencia y a la información y al acceso a la información pública todos los contratos del Estado. Porque si no, no es un problema tanto que no tengamos los recursos para desarrollarnos. Es que la corrupción se los lleva y obviamente la falta de priorización adecuada también se los lleva. Bueno, se está calentando el ambiente electoral, se escuchan ya propuestas de un lado, del otro y nos queda todavía un camino por recorrer hasta el 20 de octubre. Y seguramente usted va a seguir de gira al exterior y también dentro del país. Nosotros dijimos el 2 de enero con el senador Edwin Rodríguez, nuestro candidato a vicepresidente, que quienes habían pensado sorprendernos con la campaña más larga de la historia se iban a equivocar. Porque nosotros íbamos a aprovechar cada día, Priscila. Y con Edwin Rodríguez estamos viajando por todo el país y en todo el país escuchamos una palabra: cambio. Y el cambio solo puede ser una nueva generación, con nuevas ideas, con nuevos proyectos, con nueva visión, con un sueño para Bolivia en este siglo XXI. ¿Usted cree que Evo Morales y Álvaro García pueden modernizar Bolivia? Por favor, si vienen mirando al pasado, sembrando el odio, la división, la confrontación, siguiendo ejemplos como el de Venezuela. ¿A dónde nos van a llevar? No, nosotros queremos realmente una Bolivia plenamente democrática, pero también moderna, que cree oportunidades, que genere economía, que modernice sus sectores productivos, que cree condiciones para otros sectores productivos. ¿No va a pasar lo mismo que con Brasil o Argentina, como dice el movimiento al socialismo? No, mire, esa es la desesperación porque buscan asustar a la gente. Si nos seguimos con este gobierno, vamos a terminar en esas dificultades. A ver, ¿usted cree que es chiste que ya debamos 10.000 millones de dólares? Más 5 externas. El vicepresidente solo se acuerda de la deuda externa en sus estadísticas, pero nunca habla que también hay 5.000 millones de dólares de deuda interna. Y nunca quieren referirse a que el Banco Central le ha prestado 7.000 millones de dólares a las empresas públicas, 22.000 millones de dólares de deuda pública en total. Y claro, es fácil decir 8% de déficit. 8% de déficit son 20.000 millones de bolivianos, 3.000 millones de dólares. Entonces, ¿cómo es posible que cuando tuvimos los mayores ingresos de nuestra historia, al mismo tiempo nos hayamos endeudado tanto y tengamos un déficit tan alto? Y no tengamos nuevos sectores productivos, nuestras exportaciones se estén cayendo, nuestras reservas de minerales y de gas se están cayendo, nuestras reservas del Banco Central se están cayendo y cada vez hay menos empleo formal. Esa es la realidad, Priscila. Eso es lo que tenemos que cambiar. Le agradezco mucho, senador, por haber estado con nosotros y bueno, va a ser una de varias oportunidades porque vamos a escuchar a los candidatos y a la gente que tiene que ver con este movimiento electoral rumbo al 20 de octubre. Ha sido un placer tenerlo acá. Muchas gracias, buenas noches. Buenas noches, senador. Nos vamos a la pausa. ¿Sí, Ricardo? Tenemos una nueva pausa, siempre invitándolos a que sigan con nosotros. Retornamos en unos breves minutos con más Todo a Pulmón.